Y en la Comisión de Trabajo aprobó en general el proyecto que elimina el límite de 11 años de indemnización por años de servicio. Diversas posturas han surgido tras esta medida. Para profundizar sobre este tema estamos con Carla Rojas, coordinadora de Género e Inclusión del Observatorio de Gestión de Personas y académica de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bien, el debate se ha instalado y hay distintas miradas, pero hay más miradas en contra. Respecto de esta iniciativa, no tiene al menos apoyo del gobierno, parte del oficialismo tampoco, la oposición, la CPC. Muchos se han manifestado en contra porque dicen que perjudicaría finalmente el empleo. ¿Es así? Sí, efectivamente, a veces todas las medidas de protección a los trabajadores y trabajadoras en nuestro país han estado rodeadas de mitos, también algunas amenazas veladas en relación a la contratación o a la posibilidad de que aumente la rotación. Específicamente en este proyecto creo que tenemos que irnos a los KPI específicos y efectivamente ver si es tan grande el impacto para los trabajadores y trabajadoras actualmente. Lo cierto es que creo solo el 17% de la población en nuestro país tiene más de 10 años corridos en una organización. Entonces, primero, el problema no es tan grande, no es tantas personas las que tienen más de estos años de antigüedad. De hecho, los nuevos desafíos para las organizaciones y para el mercado laboral es la retención, ya que los jóvenes duran 3, 5 años en una organización y quieren cambiar de trabajo o de carrera. Entonces, primero pensar que la realidad es que no es tanta gente, para que no se alarmen. Segundo, recordar que históricamente en nuestro país cada avance de beneficios a los trabajadores o trabajadoras genera estas amenazas y estas como mitos que se empiezan a reproducir en el mundo empresarial, pero tenemos que ir aterrizando cada uno de ellos, yo creo, para ver efectivamente si el proyecto es viable o no. Y pese a que hay un grupo que es más bien menor de la población, que tiene 11 años o más de trabajo, ¿cuáles podrían ser las consecuencias ante nuevas contrataciones? ¿Por qué lo pregunto? Porque si bien esta es una realidad, bueno, de todas maneras, y que me decías que muchos jóvenes que están 3, 5 años, puede haber gente que se quede muchos años. Hablan de consecuencias, por ejemplo, en la calidad de los contratos o en los años de duración de los contratos, o que esto podría fomentar que se le contrate a la gente, por ejemplo, con boleta de honorario, más que ofrecer contratos con un plazo o más bien indefinido. ¿Es efectivo que podría tener este tipo de efectos? En la realidad depende mucho también del gusto de la ética también y de los valores de la organización y la capacidad de fiscalización de la ADT. Porque efectivamente hoy día no es tan simple que te contraten por honorarios. Antes sí, cualquier persona era contratada por honorarios y se usaba como un mecanismo para ahorrar recursos desde las organizaciones y precarización del empleo. Pero gracias a las últimas legislaciones hoy día tú solo puedes contratar a personas por honorario que se justifique por un proyecto específico, contra un informe y un específico objetivo de por qué lo están haciendo y por qué no lo tienes contratado, si no sería como simulación de subcontratación o tener a una persona en estado de precariedad cuando puede estar contratado. Entonces, la naturaleza de la tarea se tiene que justificar porque es honorario. No es tan fácil que cualquier persona puede contratar por honorario. Y lo otro, también que tenemos que pensar es que, claro, en muchas partes que, por ejemplo, las personas aluden a que es una injusticia que no se reconozcan los más de 11 años, tiene que haber también que fue bajo el gobierno de Sebastián Piñera que se hizo esta modificación y obviamente al mundo empresarial siempre le afecta o cree que va a haber un impacto directo en la contratación de las personas. Lo cierto es que hoy en día casi todas las personas cuando contratan tienen dentro de los costos del personal y las plantillas incorporado el valor por finiquito de estas personas. Entonces tampoco es que eso las personas no lo vean al momento de la contratación, eso ya está estipulado entre los costos de la planilla de trabajadores. Bueno, antiguamente, ahora me voy bien al pasado, antiguamente a las personas sí les pagaban año trabajado, año pagado, y hay gente que, a ver, estamos hablando de casos de personas que hoy pueden tener 70 años, puede ser un poco más, que efectivamente si trabajaron 20 años, 21 años, les pagaban sus 21 años. Pero las realidades eran muy distintas a las de ahora. Efectivamente, yo creo que sí, porque bueno, antes de las personas contratadas antes del año 81 no entran en esta modificación de ley. Entonces, todas las personas que tienen su contrato de trabajo antes de esa fecha, efectivamente van a tener que reconocer todos sus años. Yo creo que las realidades sí son distintas, porque si nosotros pensamos en nuestro mercado laboral, cómo ha ido evolucionando, efectivamente vamos teniendo más derechos, como las 40 horas, ley Karim y otras legislaciones en la materia, pero sin embargo siempre está la amenaza de que vamos a perder alguna posibilidad de seguridad en el empleo o el tipo de contratación.
Yo creo que tenemos que mirar para atrás de una forma más optimista y darnos cuenta que finalmente la calidad del trabajo aumenta, las personas trabajan mucho mejor, más tranquilas y también nos evitamos más conflictos finalmente que pueden igual terminar en juicios laborales. A veces las personas comparan, dicen, bueno, los países de la OCDE dicen que hay que reducir el costo por pago de indemnización por años de servicio. Y sí es cierto, hay que reducirlo, pero hay que reducirlo en estados de desarrollo donde ellos tienen casi toda la seguridad social cubierta por el Estado. Entonces, en nuestro país es difícil entender al mundo empresarial, ya que les molesta cuando hablamos de subir los impuestos para asegurar condiciones básicas de seguridad del Estado, y por otro lado también les molesta cuando se busca por el sector privado mejorar las condiciones o asegurar cierta calidad del empleo de los trabajadores y trabajadoras. Eso, Carla, te quería preguntar, ¿cuál es la experiencia internacional respecto de la indemnización de una persona cuando es desvinculada o la seguridad social? Al menos en Chile nosotros tenemos el seguro de cesantía, pero honestamente no alcanza a cubrir el ingreso mensual que tenía una persona cuando estaba trabajando. Efectivamente, el seguro de cesantía nuestro ha ido mejorando, pero efectivamente todavía no cubre como un gasto que pudiese reemplazar tu sueldo en el periodo que tú tratas de buscar otro trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en España, el caso de España, que claro, efectivamente tienen menos pago de indemnización en las empresas, pero ellos tienen el paro y el paro les asegura 2 años de tu sueldo donde tú vas a recibir por parte del Estado esa ayuda que te deja con la tranquilidad que vas a poder pagar todas tus cuentas, ¿sí? O colegios, qué sé yo, tu dividendo, sin la necesidad de estar presionada por el tiempo que tienes para buscar trabajo. Entonces sí, efectivamente los países en desarrollo como Islandia, Finlandia, Noruega, Alemania tienen un gasto menor en indemnización y todos los países que incorporan la OCDE, pero también es porque tienen un estado de bienestar que asegura alguna seguridad social básica para que el trabajador esté cubierto y protegido durante el tiempo de desempleo. Claro, ¿y este es un ingreso estándar para todos para que logren cubrir sus necesidades o está relacionado con lo que ganaban antes? Se basa en tu sueldo base, o sea, es un poco menor al sueldo que tú recibías, pero usualmente el cálculo se hace en relación a lo que tú más o menos estabas imponiendo o tu sueldo base. ¿Y qué pasa en otros países, por ejemplo, que no son desarrollados? Tienen la misma condición de nosotros, que se aumenta un poco más el gasto por indemnización, pero finalmente igual esto siempre lo que genera es mayor conflicto con los trabajadores y trabajadoras, ya que al final si no tenemos esto asegurado por el Estado, finalmente siempre es esta disputa entre si damos más beneficios a los trabajadores o el empresariado quiere disminuir los costos de gastos de despido. Entonces, por un lado, en nuestro país por lo menos no son tantas las personas que se despiden por necesidades de la empresa y por otro lado tampoco hoy tenemos tanta cantidad de personas que esté con más años de 10 años de antigüedad en el mismo lugar de trabajo. Ahora bien, dado entonces que han hablado muchos expertos, también te hemos consultado a ti, que en realidad este debate se está dando, pero quizás no avance, digamos, no lo sabemos. ¿Está Chile preparado como para enfrentar algo o aplicar algo como el ejemplo de España? Yo creo que sí, yo creo que Chile ha demostrado que este último tiempo, gracias a todas las intervenciones de la exministra del Trabajo, Janet Jara, y también el oficialismo, creo que hemos demostrado que somos capaces de desafiar puntos que eran como intocables. O sea, la misma reforma tributaria, la ley Karim, el proyecto 40 horas que había costado tanto sensibilizar al mundo empresarial con esto, creo que es fundamental. O sea, creo que cada vez Chile deja de ser un país más conservador y empieza a pensar en esto de que efectivamente si tú haces como que me pagas, yo voy a hacer como que trabajo y finalmente que los trabajadores no estén como satisfechos con sus trabajos, con sus beneficios, es un impacto 360 para todas las personas. Y para poder lograr, por ejemplo, ese tipo de seguridad social, como la de la experiencia que nos estabas comentando, ¿está asociado también a reformas tributarias, a aumento de impuestos para cubrir este tipo de necesidades? Directamente. Yo estuve recientemente en un viaje por estos 6 países que comentaba y lo que más sorprende es la capacidad de las personas de entender que cuando hay aumento en los impuestos, tanto a nivel individual como en el mundo empresarial, tiene que ver con un estado social de bienestar común. ¿Ya? Y fijarse en lo colectivo, que no solamente yo estoy aumentando el impuesto y me están cobrando más impuestos por algo personal o individual, sino que acá estamos ayudando a la retribución en salud, educación y tantos otros beneficios como la cesantía, etcétera. Entonces, y pensiones, ¿no? Entonces, de alguna manera la gente cuando ya lo vive entiende la importancia de los impuestos. No lo ve como una amenaza, sino que más bien lo ven como un estado colectivo de bienestar social. Y creo que Chile poco a poco ha ido sacándose un poco este conservadurismo y este terror del mundo empresariado para avanzar,
de forma más colectiva y creo que se ha ido logrando estos últimos años y creo que sí estamos preparados para tener todas estas discusiones. Claro, ahora la reforma de las pensiones costó sacarla. Exacto. Un largo debate. Un largo debate, pero creo como hoy día también sorprende que haya pasado por la Cámara este proyecto de eliminar el tope de 11 años. Creo que cada vez nos podemos ver con más sorpresas y también rompemos mitos, ¿no? Como que se veía amenazado el crecimiento económico del país, finalmente igual crecimos más de lo que estaba proyectado, entonces yo creo que cada vez que vamos rompiendo mitos, la gente se siente como más segura para ser un poco más arriesgado como sociedad en incorporar también los temas de los impuestos y este estado social de bienestar. Entonces, respecto de lo que conversábamos al inicio, que tiene que ver con este proyecto, ¿qué podrías concluir tú? Que no es que vaya a tener grandes efectos, pero que de alguna manera no es tan necesario debatir porque hay muy poca población con ese tiempo de trabajo. Creo que es importante debatirlo porque, como también decíamos al inicio, sí hay personas que tienen más de 11 años. Y si uno se pone a pensar en, no sé, los padres de nuestra generación quizás, o personas de nuestra misma generación que llevan más de 11 años en una empresa, es como dedicarle casi el cuarto de tu vida, un buen etapa de tu vida. Entonces yo creo que como retribución es justo que las personas piensen en qué indemnización van a tener cuando han trabajado más de 11 años. Creo que si el criterio es solamente porque hay un tope, no me parece justo. Creo que sería más justo ver cuánto aportaste o no a la empresa. Pero en definitiva, mientras no cambiemos nuestro estado común de bienestar social y de seguridad social, creo que es bueno dar esta discusión. Sorprende que efectivamente la Cámara lo haya aprobado porque quizás pensábamos que no estaban preparados y sí. Lo que sí me parece que lo que yo creo que no está bien es alarmar tanto como algunas autoridades del mundo privado y también del gobierno han estado alarmando que esto va a cambiar el tipo de contratación o los despidos, porque creo que con cada ley que tratamos de avanzar en el mercado laboral, siempre vienen todos estos mitos y amenazas que finalmente no son reales. Y que además tú dices que tenemos que preocuparnos de que la gente se quede más tiempo en los trabajos y que no rote tanto. ¿Y por qué, a propósito de ese tema que también es interesante, por qué pasa tanto eso? ¿Por qué la gente joven se queda cada vez menos en los trabajos? Antiguamente era muy bien visto que uno tuviera muchos años e hiciera carrera en un lugar. Ahora parece que es al revés. Efectivamente, hoy día se habla más como de la proyección de tu desempeño. No es tanto como que eres un buen trabajador o el mejor gerente tiene 15 años en este lugar. Precisamente a veces las personas que tienen mejor desarrollo de carrera son personas que han estado mirando al mercado laboral, entonces se pueden con más rapidez. Pensando también en los jóvenes que tienen esta rapidez, ya sea tecnológica y están acostumbrados a que las cosas ocurran más rápido, para ellos la innovación, variar, aprender nuevas cosas, nuevas industrias y también ir desarrollando una trayectoria de carrera más variada, les enriquece mucho más el currículum que quedarse en el mismo lugar. Además que ellos tienen mucha más rapidez, pero además tienen otros valores, entonces para ellos otros beneficios son importantes. Quizá ellos están más en la discusión del teletrabajo, de cómo conciliar, de tener viaje, qué posibilidades de desarrollo tengo en cada empresa. Entonces cuando van llegando a topes, rápidamente se van moviendo porque ellos crecieron con una generación que vieron toda la vida en el mismo trabajo. Ellos dicen, yo no quiero eso para mí, yo quiero tener vida, no solamente trabajar y no tener vida, sino claro, crecieron viendo trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Exacto, crecieron viendo a los papás de lunes a domingo trabajando hasta tarde, perdiéndose la Navidad, las fiestas patrias, los fines de semana, y ellos no están dispuestos a negociar eso. Y en ese sentido creo que también nos vienen a enseñar algo nuevo en hablar del potencial de desempeño, que no siempre la persona que lleva 20 años en el mismo cargo va a ser la persona que es mejor. Muchas veces hay personas con 3, 2 años que probablemente tengan un potencial de desempeño mucho mejor que el que uno puede pensar. Muy bien, Carla Rojas, coordinadora de Género e Inclusión del Observatorio de Gestión de Personas y Académica de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Muchas gracias por conversar con nosotros, que esté muy bien. Gracias.